Ok, Dios les bendiga otra vez a mis hermanos. Este es el cuarto video que he tratado de subir. Ah, por algunas cosas no lo puedo subir, pero ah, estoy intentando. Solamente quiero agradecer a Dios por todo lo que el Señor nos da y de grabar este video de tratar de hablar de otros temas que ya tienen que ver con la Biblia. Aunque no vamos a dejar de hablar de ello, y es de los falsos errores o falsas doctrinas que se levantan a menudo. Cada día son ah, nuevas doctrinas. El Señor dijo en Mateo 24:36, me parece, que dice que muchos Cristos se levantarán. Y y esos Cristos ah, son aquellos que se están levantando hoy en día, ah, que se están levantando hoy en día en decir que ellos tienen verdaderamente la palabra de Dios, que ellos tienen, y entre ellos, ¿verdad? Sale esa enseñanza o esa pregunta, ¿cuál es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia es aquellos hombres y mujeres que siguen la palabra de Dios como es. No hay ninguna verdadera religión. Es aquel hombre o mujer que verdaderamente teme, hace lo que Dios le manda que diga y acepta la voz del Espíritu Santo que le hable a él. Esa es la verdadera religión. Mm, Dios nomás pone a hombres para exponer la palabra de Dios para que el Evangelio se predique. De hecho, eh, de hecho, hay una, hay una, hay una, la verdadera religión. Y la Biblia lo menciona. Y se los voy a decir cuál es. Pero déjeme primero ah, hablar de esto y de ahí me voy a basar a la pregunta que me hicieron, de cuál es la verdadera religión. Y también pues hablar entre ellos ahí voy a mezclar las religiones falsas, como los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, que, que fue fundada por, yo ni me recuerdo el nombre, pero su esposa fue la que influenció muchas de las enseñanzas que los adventistas enseñan. Ella supuestamente, aquí entre comillas, uh, ella inventó o supuestamente tuvo como arriba de 300 400 visiones o sueños. Y el apóstol Pablo dijo, si aún un ángel viniere, y todas estas falsas religiones comienzan con que Dios me mostró o un ángel me mostró. Joseph Smith de los mormones dijo que que el ángel Mormai o Mormí le vino y le enseñó las tabletas del nuevo y escribió su nueva versión de la Biblia. Ah, Aún las testigos de Jehová tienen la versión de la Biblia, la nueva traducción mundial. Y porque un ángel según les dijo, y no están conformes con la palabra de Dios escrita. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová no creen en el infierno. Y claramente en Marcos 9:41 en adelante dice, si donde el Señor habla del infierno, donde su gusano no muere, uh, y su fuego nunca se apaga. También en Mateo 25:41 mencionó, dice, ir al infierno que fue preparado para el diablo y sus ángeles. So, de ellos, y estaba de hecho de dar toda una lista de las enseñanzas, de las falsas enseñanzas de los testigos de Jehová. Entre más busco de esta religión, más cosas le encuentro. Yo iba a escribir, iba a hablar sobre más de 11 errores
doctrinales de la iglesia Testigos de Jehová. No les gusta a ellos decir que son iglesia, son del salón, del reino, que es una, perdona la expresión, pero es una burrada de decir que es un salón. Que un salón no es un salón. Ah, no es un salón. La iglesia de Cristo es el- la iglesia del Señor Jesucristo es el conjunto de hombres y mujeres creyentes en Cristo. Y si ellos no quieren aceptar a Cristo, no se van a ir al reino. No se van a ir con Cristo. Porque los que son cristianos se van a ir con Cristo. Van a estar con Cristo por toda la eternidad. So, póngase a pensar, amigo testigo de Jehová. Si usted no acepta a Cristo y no quiere aceptar a Cristo como Dios, pues no se va a ir a ningún otro lugar, se va a ir al infierno. A Mateo 24, verso 4. Y respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y esas religiones, aunque digan yo soy el Cristo, pero con cambiar la palabra de Dios, están diciendo, no verbalmente, pero con sus actos están diciendo nosotros somos el Cristo, somos Cristo. Nosotros somos. Dice, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún los escogidos. Regresando otra vez. Y como digo, voy para allá apuntando y picando para decirles cuál es la verdadera religión. ¿Mm? Ah, pero vámonos a Gálatas capítulo 1. En Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, insensatos, necios. Ah, capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas traspasado de que os llamó de la gracia de Cristo a otro evangelio. Y si los testigos de Jehová no están predicando a Cristo, es otro evangelio. ¿Mm? No que hay otro, sino hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y los testigos de Jehová han pervertido el evangelio de Cristo, porque le han quitado que el alma no existe, que el día que usted muera, ahí se acabó. Es como diciendo que usted es igual que un perro, porque un perro no tiene alma, un gato no tiene alma, un pájaro no tiene alma. El perro cuando muere ahí deja de existir. ¿Mm? Fíjese la falsa doctrina de esta gente. ¿Mm? Uh, que deja de existir. Quiere decir que el día que usted muera, y aquí les va para los testigos de Jehová, quiere decir que el día que usted muera, ahí deja de existir. No, porque usted tiene una alma que va a vivir más allá de lo aquí de lo terrenal. Y lamentablemente, muchos que mueren, la triste realidad que se van a levantar y esperar un juicio. Y ellos mismos, al morir, van a saber dónde van a estar. ¿Se acuerdan que les mencioné? Donde dice Eclesiastés, donde cae el árbol, ahí se queda. Sí, el hombre que muere en Dios, ahí se va a quedar para ser resucitado en la primera resurrección.
Otra cosa, los testigos de Jehová no creen en la resurrección, que es lo más absurdo, porque es lo más que enseña la Biblia. La Biblia enseña de la resurrección, y es lo que dice Daniel 12:2. Dice que muchos de los que duermen del polvo de la tierra, unos serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión. Déjame mejor ir para allá. Ah, Daniel, el libro de Daniel, capítulo 12, verso 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Confusión, ¿por qué? Porque van a estar confundidos y decir, ¿para dónde corro? Para ningún lado. Ya allí donde usted murió y ahí se quedó. Si usted es levantado en la segunda resurrección, olvídese. Como dice el americano, it's over. Ya se terminó. Y muchos de los testigos de Jehová caen en ese engaño. Sabía, y voy a hablar de los mormones, sabía que los mormones tienen, y yo sé que va a haber cristianos que van a ser cristianos, pero ¿por qué le tira? No, no le estoy tirando, les quiero sacar de la confusión donde están. Están viviendo en una Babilonia tremenda. El mundo es una Babilonia. Y cuando digo Babilonia, confusión, porque eso es lo que significa Babilonia, confusión. Una confusión tremenda, donde quiera hay. El Señor está gritando en Apocalipsis 18:2, me parece que dice, y le está gritando a su pueblo, salid de Babilonia, pueblo mío. Mire, Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, Apocalipsis 18, 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados y no recibáis sus plagas. El mundo es una Babilonia, una confusión tremenda que ni se sabe quién es el verdadero cristiano, quién es la verdadera religión, quién es los verdaderos seguidores de Cristo. Donde el hombre se cree ser superior al hombre, donde el hombre, donde Dios lo puso, se siente ser más grande que el otro y tener autoridad. Por eso yo siempre he dicho y lo diré, que Dios a nosotros como pastores, Dios no nos puso para tener señorío sobre las heredades del Señor. Estamos hablando de los hermanos que se juntan con nosotros. Dios no nos puso para tener señorío sobre las heredades del Señor o sobre el rebaño del Señor, sino todo lo contrario. Dios nos puso para, dice, apacentar la grey del Señor. El apóstol Pedro dijo, ruego pues a los ancianos que están entre la grey, apacentar la grey del Señor, no teniendo como señorío de heredades del Señor. Regresando otra vez al sistema tremendo de la confusión que existe y dentro de las religiones y organizaciones. Uno de los que más tremendo me mueve de cómo es, perdón la expresión que voy a decir, pero es la realidad, la lacra que existe dentro de esa organización de los testigos de Jehová, donde aún los ancianos de esas congregaciones aún se meten
Y esto lo estoy diciendo con todo temor. Se meten aún dentro de la mentalidad del hombre y de la mujer, que, que no y que sí pueden hacer dentro de lo que es el santuario de la mujer y el hombre, que es la recámara. En otras palabras, les dicen qué pueden y qué pueden hacer en su relación íntima. Y yo lo estoy diciendo, hermanos, porque yo escucho a una mujer que ella es ex testiga de Jehová, que se salió hace 10 años. Y ella está exponiendo a través de TikTok, está exponiendo a los testigos de Jehová feamente, de que cómo los ancianos de esa organización le dicen a las parejas qué y qué no pueden hacer en su intimidad. Eso es para salir corriendo de esa organización. Igualmente con los mormones, en decir qué es lo que no, qué sí y qué no pueden hacer en su intimidad. Yo no sabía esto, pero sabía que los mormones y los testigos de Jehová tienen uh, dibujos metidas entre el satanismo. Yo no lo sabía hasta que comencé a buscar y enseñar y hablar y mirar de esto. Cuando comencé a estudiar sobre esto y vi cuando quería enseñar ciertas cosas de esta religión en el video que quería hacer el mes pasado, miré cómo estas sectas de los mormones y de los testigos de Jehová, que de ellos tienen inculcado dibujos satánicos. Yo no sabía. Los testigos de Jehová, digo los mormones, perdón, sabía que ellos están en la masonería. Tremendo. Ah, la señora Ellen White, que recibió más revelaciones ni que Juan, que ella supuestamente recibió 300, 300 revelaciones, 300 visiones, supuestamente ella. Ella recibió más revelaciones que ni Juan, acá del Apocalipsis. Por eso el apóstol Pablo dijo, si yo, es lo que dice en Gálatas. Vamos otra vez a Gálatas. Mire lo que dice en Gálatas. Sí, más aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del cual hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema es maldito. Sea maldito. Como antes dicho también, ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del cual habéis recibido, sea anatema. En otras palabras, sea maldito, porque ya no puede. Y él habla, dice que no puede poner otro fundamento del cual ya está puesto. Sí dice que edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero el fundamento ya está puesto, el fundamento es Cristo.
Dice, por eso dice, siendo la piedra angular, que es el Señor Jesucristo. Por eso dice, ah, en Efesios, me parece que sí, en Efesios. Dice, y dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo, siendo la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Qué dice? Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular, Jesucristo. ¿Y qué es el fundamento de los apóstoles y profetas? Que Dios es uno. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No son ni dos ni tres, es uno. Y ese único Dios tuvo su cuerpo visible de gloria allá en el cielo, y ese cuerpo visible de gloria se manifestó en carne. Por eso Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Los testigos de Jehová le cambiaron eh, y le pusieron, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios, que dice que era parte. Y los testigos de Jehová, perdón, dicen que Jesucristo no es Dios. Y por eso dicen, y era un Dios. Le está quitando. Y dice la Biblia que hay de aquel que le ponga y le quite. Porque si le quita, se le va a ser quitado de la vida eterna. Y si le pone, le va a poner juicio. Dios le va a poner juicio. Por eso tenga cuidado al no ponerle algo que no está. A ver, vamos a ver. Me parece que es Segunda de Corintios. No, Primera de Corintios, me parece que es. Déjeme buscarlo primero para decirle lo que es. Mm, sí, Primera de Corintios capítulo. Déjeme agarrar la otra Biblia. Tres once. Primera de Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento, el cual ya está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Mm? Nadie puede poner otro fundamento, el cual ya está puesto. Y la piedra angular es el mismo Señor. ¿Eh? Por eso el apóstol Pablo fue claro en decir, edificado sobre el fundamento de los... Eso es lo tremendo, hermanos, de que como el Señor
nos ha dado esta grande responsabilidad de hablarles a ustedes la palabra de Dios. Ahora, regresando otra vez al tema, usted tenga cuidado a quién le confía su alma. Y estoy hablando de los que dice, que dijo, que el mismo Señor dijo cuando habló y dijo, he aquí yo los envío como ovejas en medio de ladrón, de lobos rapaces. Capítulo 10 del libro de... Vamos al capítulo, a Mateo. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 10 me parece. Capítulo 10 verso 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes. En otra vez, en inglés dice wise, ser sabio como serpientes, mas dóciles como paloma. Tenga cuidado. He aquí, dice, he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y como digo, estudiando sobre este tema, especialmente de lo que estaba hablando de los testigos de Jehová, iba a hablar de los 7, no, perdón, 13 falsas enseñanzas de los testigos de Jehová, pero al encontrar, mire que no son 11, son 30 falsas enseñanzas de los testigos de Jehová. Y de entre una de las que a mí más tremendo, que a mí me molesta, es cuando le quieren quitar la divinidad de Cristo, diciendo que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es el arcángel Miguel, y usan la escritura y la tuercen para su beneficio. Cuando el Señor dice que, cuando el apóstol Pablo dice en Tesalonicenses que el Señor con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y también Judas, cuando Judas menciona cuando Miguel el arcángel estaba luchando contra Satanás por el cuerpo de Moisés, dijo Miguel que él no presidió juicio contra Satanás, sino que le dijo el Señor te reprenda. De ahí sacan esa escritura y diciendo que Jesucristo es Miguel el arcángel y le están quitando la divinidad de Cristo, que diciendo que Jesucristo no es Dios. Y yo en los videos anteriores les mostré con escrituras diciéndoles que sí, Jesucristo es Dios. Por eso en Mateo 1:21, cuando el ángel le dice a María, el ángel Gabriel, le dice a María, dice,
y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. No hablando de Israel también, de Israel solamente. No, está hablando de su pueblo, los que han creído en él. Y dice, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Salvar o perdonar a su pueblo de su pecado. Óigame, si Jesucristo no es Dios, entonces no puede perdonar pecados. Si no fuera Dios. Pero como lo es, Él sí puede perdonar pecados. Y si el testigo de Jehová no quiere aceptar como Jesucristo, como Dios, entonces dice el Señor Jesucristo dijo, vosotros moriráis en vuestros pecados. Y si mueres en tus pecados, si mueres en tus pecados, ya no hay, ya no hay. Dijo el escritor a los hebreos, y también es un salmo, en Hebreos capítulo 3 verso 7, por lo, por lo cual, como dice el Espíritu, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y se va al mismo también, el mismo capítulo, al verso 15. Entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no, no endurezcáis vuestros corazones. También el apóstol Pablo dijo, hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz. No hagas duro tu corazón. Lo más triste de la religión de los testigos de Jehová es que ellos mismos voluntariamente rechazan al Señor. Voluntariamente. Yo he tenido encuentros con los testigos de Jehová. Los mormones no son tan agresivos. Ellos si lo aceptas, bueno, si no lo aceptas, bien. Con los que más he tenido de debates fue, son con los testigos de Jehová. Es con los que he tenido más debates. Hace, ¿qué diré? ¿Medio año? ¿Medio año? No, casi va a ser un año. Llevé a mi mamá al doctor, al médico de los ojos. Y en el pasillo miré a una señora que venía. Y la miré que venía cerca a mí. Y se sentó a un lado mío. Y ya volteó y me dijo, ah, ¿le gustaría que le diera un verso a la Biblia? Yo dije, está bien, ok, está bien un verso a la Biblia.
vamos a hablar de la palabra de Dios. Y sacó su Biblia, la nueva traducción mundial. Y luego cuando vi eso dije, esta es testigo de Jehová. Y, y me citó esta cita. Me parece que me citó esta cita. Me parece. El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Y yo pensé entre mí, dije, esta señora como decimos los mexicanos, se echó la soga al cuello y solo se va a jalar. Le, le dije, ok, está buena esa escritura. Y le dije, ¿entiende lo que estás diciendo? Y cuando ella vio que yo sabía lo que estaba hablando, corrió, salió, se levantó y no me dejó hablar. Y le dije, óigame señora, ¿por qué corre? Porque se va, espéreme. Y yo me levanté tras de ella, queriendo terminar la conversación. Que cómo me va a dar una escritura y no me la explica. Y yo sí se le voy a explicar de qué se significaba. Que dice, el cual es la imagen visible de Dios invisible. Está hablando de Jesucristo, el primogénito de toda la creación. Pero ahí la sacan de contexto diciendo que Jesucristo es una creación de Dios. No, Jesucristo es Dios. Pero le iba a explicar de eso cuando salió y yo salí tras de ella. No, le dije, esta viejita no se me va a escapar. Se metió al elevador, bajó al primer piso, como arte de magia. Perdón la expresión que iba a decir, como arte de magia. Porque yo no creo en la magia. Pero como arte de magia, se me desapareció la señora. Salí al estacionamiento del hospital y nada. Y como decimos los mexicanos, chirrión. ¿Dónde se fue? No me dejó explicarle. Lo único de los testigos de Jehová que ellos no creen, que tampoco yo creo, en la Trinidad. Ellos no creen en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Ellos no creen en eso. En algo tenemos común. Porque no creo que en la Trinidad. Yo creo que Dios es uno. Y que ese único Dios se manifestó en carne. Pero eso es todo. Ya todas las demás son enseñanzas del diablo. ¿Cuál es la imagen visible de Dios invisible? Ya para terminar esta enseñanza, hay una religión verdadera. Si podemos decir religión, sí, hay una. Y tú siendo hijo de Dios, la tienes que hacer. Capítulo 1, verso Santiago, capítulo 1, verso 26 y 27. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, ¿m? Ahí el apóstol dijo, si alguno se cree religioso, pues refrena su lengua, no es de chismoso. ¿M?
Si alguno piensa ser religioso de vosotros y no refrena su lengua, se engaña a sí mismo, engaña su corazón, y la religión de tal es vana. Pero aquí le va la verdadera religión. La religión pura y sin mácula delante de Dios y del Padre es esta. Primero, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Qué es tribulaciones? En sus tiempos dificultosos. ¿Cuántas veces, hermanos, vemos ancianitas que apenas pueden, como decimos nosotros los mexicanos, con su alma? Apenas puede con su alma. Vaya, vaya y visite a un abuelito, a una abuelita. Siéntese con ellos, platique con ellos. Le va a contar de su historia. Aunque la que repita 3 veces, 4 veces, no le hace. Usted nomás escúchelos. Es lo que quieren. Lléveles una comidita. Vayan ahí con ellos, platique con ellos, coman. Si necesita algo, si necesita algo, lléveles lo que necesite. Leche, qué sé yo, comida, arroz, frijoles. Muchas de las veces esos ancianitos tienen algo que platicarnos. Tienen algo que contarnos. Si lo cuento 3 veces no le hace. Usted escúchelos. Yo recuerdo cuando fuimos la primera vez para México. Bueno, ya había ido varias veces, pero fuimos con un hermano ancianito, una hermana ancianita. Fuimos ahí con unos ancianitos. Y nos platicaron y todo, y ahí estaban plática y plática los viejitos con nosotros. Ya nos estábamos mirando el reloj yo y el hermano porque nos hacía tarde ya. Ya le dijimos a los hermanos, ¿sabe qué hermano? Y pues otro día venemos y nos echamos otra plática. ¿Sabe la expresión que esos dejaron? Se sintieron contentos porque fuimos a visitarlos. ¿Y sabe lo que cuando nos despedimos de ellos? Que vaya Dios con usted. O vaya con Dios. Vaya con Dios. Vaya con Dios. Se sintieron que nosotros les pusimos esa importancia con ellos. Vaya con Dios. Regresando. La religión pura y sin mácula delante de Dios y del Padre es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones. En otras palabras, en su tiempo de necesidad. Muchas de las veces ellos ya no pueden trabajar. Lléveles algo en sus tribulaciones y guárdese sin mancha de este mundo. Vaya y visite un ancianito, una ancianita, y va a ver que usted mismo se va a sentir tranquilo y a gusto que lo hizo. Pero que diga que hay una religión que habla la verdad, son muy raros, son muy raros. No hay ninguna religión que sea la verdadera. La verdadera religión es la que le estoy diciendo. La verdadera religión es aquellos que sirven a Cristo. Porque cuando usted va y visita a aquellos ancianitos o va o les hace algo, los acompaña, ¡uf! Usted se siente como que cuando va y los visita, usted mismo se siente que anda como en las nubes. ¿Por qué? Porque el mismo Señor que Él dijo que Él no va a dejar pasar ni eso. Y el apóstol Santiago lo menciona y lo dice.
La verdadera religión de tal persona es esta. Espero que sea esto bendición para ustedes. Dios les bendiga. Hemos estado hablando y siguiendo predicando la palabra de Dios a toda nuestra capacidad. A toda nuestra capacidad, porque en veces hay obstáculos que se ponen dentro de nuestros caminos y tenemos que seguir adelante, hermanos. Dios les bendiga y pues Dios los guarde y pues para otra vez hablaremos de otro tema más relacionado a la palabra de Dios, más relacionado a esto. Am, como le digo, ahí se están levantando muchas falsas religiones, muchos falsos cristos, muchos falsos engañadores. Dice que aún engañarán a muchos. Dios les bendiga, hermanos.